Entonces, bueno, nos habíamos quedado en la parte anterior en resolver el ejercicio 431 que decía, suponga que el gobierno reduce los impuestos sobre la renta, muestre en el modelo ISLM el efecto que produce la reducción impositiva partiendo de dos supuestos distintos y hay que explicar las diferencias entre cada uno. Ya habíamos hecho el supuesto A de que el gobierno mantiene constante la tasa de interés mediante una política monetaria acomodaticia. Y habíamos dicho que eso permitía eliminar de todo el efecto expulsión totalmente porque esa política fiscal expansiva venía acompañada de una política monetaria expansiva también que permitía que no variara la tasa de interés y que por tanto no ocurriera el efecto expulsión que tiene que ver con que un aumento de la tasa de interés reduzca la inversión, ¿ok? En cambio, en el segundo caso, que es el caso más típico, vamos a tener una situación en la cual, caso B, en el cual la cantidad de dinero permanece invariable. ¿Qué significa que la cantidad de dinero permanezca invariable? Que no se mueve. No hay ningún efecto de política monetaria. Es correcto, que la LM no se va a mover, ¿verdad? Siendo así, es el caso típico de política fiscal expansiva que conocemos y que siempre que no nos den mayor información, las curvas o las pendientes de la ISLM van a ser unas curvas normales. ¿Qué significa eso? Que no van a ser ni muy inclinadas ni muy planas, ¿ok? Tratemos de hacerla lo más normal posible. Aquí yo con esta pizarra peleo un poquito, pero ustedes a la hora que vayan a hacer una gráfica tienen que poner todos los elementos sin falta. Aquí va la tasa de interés. Aquí va qué variable. El ingreso. 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 ¿Esta curva cuál es? La LM. La LM. Muy bien, me gusta. Y esta es la IS. IS. Entonces, queremos aplicar una política monetaria expansiva porque caen los impuestos, ¿ok? Para aplicar esa política monetaria, esta política fiscal expansiva porque caen los impuestos, ¿qué tengo que hacer? Desplazar la Mover curva. la IS hacia la derecha. Esta que está aquí, Exacto. la desplazamos hacia la derecha en función de aumento y ahora esta es la IS prima. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos este punto que está aquí y este punto que está aquí. Y ojo, jóvenes, que es importante que ustedes visualicen una línea recta que también los lleve hasta este punto que está aquí, ¿ok? Repito, acuérdense que esto no me ayuda a hacer variables prepunteadas. Realmente tenemos tres niveles de ingreso. El nivel de ingreso inicial, el nivel de ingreso que podría alcanzarse, hasta dónde podría subir el ingreso si no estuviéramos tomando en cuenta el mercado monetario y el nivel que finalmente va a ocurrir porque es el punto donde se vuelven a encontrar la IS y la LM. ¿Está claro? Hacemos ahora esta raya acá para que podamos ver mejor todo. Entonces, en este punto inicial que está aquí, esta es el ingreso de equilibrio, y es E1, ¿sí? Y esta es la tasa de interés de equilibrio, R1. ¿Ok? En este punto que está aquí. Cuando desplazamos la política monetaria, cuando hacemos una política fiscal expansiva y desplazamos la IS, se forma este otro punto que está aquí. Se forma este otro punto que está aquí. En este otro punto, ¿qué ha pasado resultado de la política fiscal expansiva? Que aumentó el ingreso. Aumentó el ingreso, pero además, ¿quién aumentó? La tasa de interés. La tasa de interés, ¿verdad? O sea, tenemos este aumento del ingreso que está aquí
y tenemos este aumento de la tasa de interés que está aquí. ¿Por qué ocurre el aumento del ingreso? Porque hay un nuevo equilibrio, un nuevo ingreso de equilibrio. Claro. Y como se movió la IS a la derecha. Claro, es decir, esta reducción de los impuestos que está aquí permitió que a su vez ocurriera un aumento, no sé, vamos a tener que ponerlo con, no se hace las flechas aquí que esté todo junto, Dios mío, ocurrió un aumento del ingreso, vamos a escribir. Aumento del ingreso disponible, ¿sí? Ese aumento del ingreso disponible significa que el lado de la demanda se puede consumir e invertir más, ¿sí o no? Sí. Sí. Consumir e invertir más. Y eso genera entonces también, esto es reforzado por el efecto multiplicador, que acuérdense que el efecto multiplicador se da por cualquier cambio que ocurra en los componentes de la demanda agregada autónoma. Este es el efecto expansivo que genera esto. Pero recuérdense, vamos a graficarlo aquí porque yo creo que es importante que lo vean, jóvenes, pues si no, no se entiende bien el asunto. En el mercado monetario, cuando estábamos en este primer equilibrio aquí de ISLM, por un lado teníamos la oferta monetaria y por el otro lado tenemos, hacerlo un poquito así mejor, la demanda de dinero, ¿ok? En este punto que está aquí estaba este equilibrio R1 que está aquí. Una vez que ha ocurrido este desplazamiento del ingreso, jóvenes, no hay forma de que aumente el ingreso sin que no pase nada en el mercado monetario. ¿Por qué? Porque en el mercado monetario la demanda de dinero, la demanda de saldos reales tiene una relación positiva con el ingreso y una relación negativa con la tasa de interés, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que se desplace esta IS y ahora el ingreso sea más alto, lo que significa en este mercado es que hay un desplazamiento, vamos a hacerlo mejor con la a pulso, aunque no quede muy bien, ocurre un desplazamiento, wow, a ver si estoy bien feo esto, pero se entiende, ¿verdad? Un desplazamiento de la demanda de dinero y ese desplazamiento de la demanda de dinero, mis queridos jóvenes, hace que aumente la tasa de interés de R1 a R2. Si queremos entender en el mercado qué es lo que ocurre, bueno, simplemente ahora hay un exceso de demanda sobre oferta que solamente se restablece cuando aumenta la tasa de interés. O sea, la gente sale del mercado de los bonos, se viene a este mercado, cae el precio de los bonos y sube el precio de la tasa de interés. Lo importante entonces es que entiendan que en el nuevo equilibrio ISLM ha ocurrido un aumento del ingreso y ha ocurrido un aumento de la tasa de interés. ¿Por qué el efecto no es todo lo que hubiésemos considerado la política fiscal expansiva si no tomamos en cuenta el mercado monetario? Porque este aumento de la tasa de interés no pasa desapercibido. Este aumento de la tasa de interés va a generar una caída de la inversión. Entonces, parte del efecto positivo que tenemos aquí con el mayor ingreso disponible va a mermar un poco porque al subir la tasa de interés, o sea, aquí se está entendiendo, déjenme hacer esta gráfica, aquí hay un efecto positivo por el efecto de lo que está pasando con los impuestos, ¿sí? Pero luego hay un efecto negativo en la inversión que hace que al final, en vez de tener este ingreso primo, que siempre se lo señalamos por allí, con una variable que le vamos a llamar Y sub E prima, acuérdense que este apóstrofe que se le pone aquí arribita, no es el efecto que se da, sino este. Entonces, en definitiva, cuando consideramos los dos mercados, lo que decimos es que una política fiscal expansiva logra un aumento del ingreso, pero que en algún grado ocurre un efecto expulsión que hace que el efecto sobre el ingreso no sea de todo lo potente que ocurriría
en ausencia de que no consideremos el mercado de dinero. Por eso es que la forma de evitar este efecto de expulsión que nos enseñan en la parte A es desplazar la curva de la LM también para evitar este crecimiento de la tasa de interés. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Vieron todo, Sí, profe. todo perfecto? Sí, ahora sí. Todo se entendió perfecto, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? No, pareciera, ¿no? ¿O alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, vámonos ahora con el 433, ¿ok? Y dice el 433. ¿En qué circunstancia una expansión fiscal genera un desplazamiento pleno? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando aquí? 4.3.3. Punto. Pregunta que en qué situación se puede generar ese desplazamiento. Profe, ese no sería cuando hay una situación de equilibrio y se quiere hacer una política fiscal o monetaria, puede ser expansiva o contractiva. ¿No sería esa la respuesta? Fíjate, dice, ¿en qué circunstancia una expansión fiscal es qué? Cuando se aplica política fiscal. Expansiva, Exacto. ¿verdad? Genera Sí. un efecto de desplazamiento pleno. ¿Cuál es el efecto de desplazamiento, jóvenes? Un aumento del gasto o una reducción de los impuestos. No. ¿Ustedes lo entienden así? ¿No hemos dicho que el efecto de desplazamiento es el efecto de expulsión o el efecto crowding out? Ya entendí, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Estamos entendiendo todos entonces eso así, porque fíjense, dice, ¿en qué circunstancia una expansión fiscal no está diciendo genera una efectividad plena de la política fiscal? ¿Sí? Fíjense que estos exámenes siempre están hechos con chaza de mango, ¿ok? Entonces, si se genera un efecto de desplazamiento pleno, debemos entender que genera un efecto expulsión pleno. ¿Sí o no? Sí. En principio Sí, sí. sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya nosotros sabemos que la IS es la que tiene pendiente negativa y que la política fiscal expansiva se mide con un desplazamiento. Por cierto que yo no lo he hecho aquí, pero por favor ustedes sí lo harían en un momento determinado. Esta no es la que funciona. La que funciona es esta flechita. Tendríamos que estar indicando con una flechita hacia dónde es el desplazamiento, ¿sí? Y tendríamos que estar indicando entonces que esto está pasando de S1, de IS, perdón, IS1 a IS2, ¿ok? Fíjense, yo me puedo ir directamente a las chuletas a ver dónde ocurre eso, pero también puedo jugar un poco y decir, ¿qué pasa cuando la LM tiene una pendiente normal? Entonces ya yo sé que hasta aquí ocurre el efecto, ¿cómo se llama? El aumento del ingreso. El aumento del ingreso y que de aquí en adelante ocurre el efecto expulsión. Si yo empiezo Exacto. a bajar esto, me doy cuenta que el efecto expulsión se hace más chiquito y el efecto ingreso se hace mayor. Entonces, es de esperar que la que logra el efecto que yo quiero es la LM totalmente vertical. Porque aquí, fíjense que no cambia el ingreso, el efecto expulsión sería completo. ¿Qué significa que el efecto expulsión es completo? Que el primer empuje del aumento del ingreso fue totalmente contrarrestado por el aumento de la tasa de interés. Y de hecho, fíjense que aquí lo que termina ocurriendo es solamente un aumento importantísimo, muy, muy significativo de la tasa de interés. ¿Lo ven? R1,
hacia R2, un aumento muy, muy significativo de la tasa de interés y no le estaría pasando nadita al ingreso. El ingreso se quedaría sin moverse. ¿Ok? Entonces, para mí, esa sería la respuesta. Si alguien tiene otra observación. No, está bien, profe, sí, quedó claro. Concuerdo, quedó claro así. Ok, entonces siendo eso, podemos pasar al 4.8, que allí me imagino que lo vamos a tener que hacer en varias partes para que podamos, acuérdense que después de esta nos conectamos una vez más porque hoy son 3 horas de clase, ¿de acuerdo? Inclusive si hace falta una cuarta para las preguntas, en mi caso, por ejemplo, yo no tendría problema, ¿de acuerdo? Ese que en principio en nuestras horas son de 50 minutos, pero entre la conversión y el asunto, pues se nos va tiempo importante allí. El 4.8, jóvenes, dice, dado los siguientes datos, calcule el multiplicador y estructure las fórmulas de la IS y la LM. Recuerde colocar primero la fórmula sin datos y luego obtener ambas funciones. Calcule el ingreso de equilibrio y SLM de equilibrio y me dan los datos, ¿ok? Entonces, los datos que me dan son, primero que nada, la función de consumo, que siempre va a ser la base de esto. Y la función de consumo me dice que es 3.000 más 0,8, que va a multiplicar a 1 menos t, y todo eso va a multiplicar al ingreso. Esa es la función de consumo, ¿ok? También nos da el gasto, que nos dice que el gasto es 2.150. Nos da las transferencias corrientes, que nos dice que las transferencias corrientes es 3.637. Tengan ubicado el ejercicio, por favor, jóvenes, para que apoyen a la profesora. La inversión me dice que es igual a 2.650. 2.650 menos 5 de I. La T, que es esta T chiquita, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es esta T chiquita? ¿Nadie me dice lo que es esta T chiquita? ¿Mm? ¿Quién me dice lo que es esa T chiquita que está aquí? Aquí los espero hasta que me digan qué es la T chiquita. Mientras alguien me está averiguando qué es la T chiquita, ¿quién me dice qué son estos 3.000? ¿Quién me dice que es este 0,8? Jóvenes, les pedí que estudiaran. ¿Ah? Cantidad mínima de bienes que se deben consumir. Es decir, que esos 3.000 es el consumo autónomo, jóvenes. El consumo autónomo es igual a 3.000. Este 0,8, ¿qué es? Buscan que es 0,8, que es la pendiente de la función de consumo. ¿Cómo llamamos a la pendiente de la función de consumo? El primer componente. Y que lleva una C chiquita. ¿Cómo se llama esto? Vayan buscándolo porque no se los voy a decir.
Y esto es el gasto del gobierno, las transferencias. También díganme qué es Profe, la sería la inflación. propensión marginal a consumir. Muy bien, así me gusta. Esta que está aquí es la propensión marginal a consumir. ¿Y qué es lo que significa la propensión marginal a consumir? Lo voy a poner en fórmula de variación. ¿Cuánto varía el consumo cuando varía quién? El ingreso. El ingreso, que lo vamos a poner con subir ingresos, que está ahí griega, porque la otra ahí, acuérdense que la usamos para la inversión. Muy bien, el caso de esta y esta ecuación de la inversión que está aquí, estos 2.650 que son, $2.650 que son la inversión autónoma, jóvenes, ¿sí? La Profe, inversión, no también sería inversión planeada, ¿no? Si mal no me acuerdo. Inversión. también la inversión planeada, ¿ok? Ok. Inversión autónoma, inversión planeada. Y este 5 que acompaña a la tasa de interés, ¿qué letra le hemos dicho y qué mide? La variación de existencia, creo. No, mi amor, aquí ya en el modelo ¿No? ISLM. Ok. Fíjate que este es el modelo ISLM, ya está en la cruz keynesiana. Este 5 que está multiplicando ahí aquí, es decir, la expresión completa y igual, a ver mis jóvenes que se supone que están muy bien ya en matemática, 2.650 menos 5 de tasa de interés, que es esa ahí chiquita que está ahí. ¿Qué significa este porcentaje, esta constante que está aquí? ¿Tendrá La alguna relación pendiente. de cuánto va a variar esto cuando varía esto? ¿Puedes repetir, profe? Que no entendí. En esta ecuación que está aquí, que es una ecuación matemática, cuando yo digo igual a 2.650 menos 5 de i, esta constante menos 5 de i está haciendo, me está dando alguna información acerca de esta variable y de esta variable. ¿Mm? No me estará diciendo la relación que hay entre la inversión y la tasa de interés, jóvenes. No quiero mudos, quiero gente hablando. Jóvenes, esto significa que hay una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés en una constante 5. ¿Y qué letra le pusimos a esa variable que nos permite ver la relación entre la tasa de interés y la inversión? ¿Qué letra le pusimos? Vayan buscándolo por ahí. Ok, entonces la primera pregunta, la primera cosa que tenemos que hacer es calcular el multiplicador. Esta ecuación ya de entrada me permite saber, y los datos restantes también, si esta es una economía privada, mixta o abierta. ¿Cómo es esta economía? Privada, mixta o abierta. ¿Qué significa una economía privada? Privado. ¿Cuáles son No. los componentes de la demanda? Hagamos la pregunta así. ¿Cuáles son los componentes de una economía cuando la demanda agregada solo incluye a los hogares y a las empresas? Profe, ¿puedes repetir? Que tengo problemas de conexión.
¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada en una economía privada? Una economía donde no hay ni sector público ni sector externo, sino solo consumo, sino solo hogares y empresas. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas de los hogares y de las empresas? Si nadie me responde algo tan básico como eso, aquí se nos va a ir todo el tiempo. Profe, sería cerrada con sector público. O sea, olvidémonos del sector público. Yo estoy dando cuáles son los componentes de la demanda agregada desde que empezamos el curso de macro. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? Todos, dígame todos los componentes de la demanda agregada. ¿Cuáles son? El gasto, el consumo, la inversión y las transferencias. Digo, las exportaciones y las importaciones. Las transferencias, acuérdense que ya están metidas en el consumo. Sí, sí. Consumo, gasto, inversión, X. Menos M. Esto sería, jóvenes, una economía con sector público y sector externo. Una economía con sector público una economía donde no esté el sector externo, ¿cómo nos queda la demanda agregada? ¿Qué variables no se considerarían? Las exportaciones, esas son las que no se consideran. Ninguna de las dos. Sería consumo más gasto más inversión y hasta ahí. Eso sería una economía mixta o una economía privada con sector público. Con sector público, sí. Y una economía privada, jóvenes, las únicas variables que estarían sería el consumo, que es el gasto de los hogares de la familia, y la inversión, que es el gasto de las empresas en maquinarias y equipos. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque el multiplicador va a ser distinto dependiendo de qué tipo de economía es. Todavía no me han dicho qué es esta T. ¿Ya alguien averiguó qué es esta T chiquita? La tasa impositiva. Correcto, esta T chiquita es la tasa impositiva. Quiere decir que si en esta economía aparece en la función de consumo solo la tasa impositiva, es porque estamos hablando de una economía mixta. Entonces, bueno, como estamos hablando de una economía mixta, ya podemos calcular el multiplicador que sea de una economía mixta. ¿Cómo es la fórmula del multiplicador en una economía mixta? Dividimos 1 entre ¿qué? 1 menos proporción marginal proporción 1 menos T. 1 T menos chiquito. T. Correcto. Entonces ya lo que hacemos es sustituir las variables. Acá va a ser igual a 1 entre 1 menos. ¿Dónde nos dice la propensión marginal a consumir? Aquí, jóvenes. Esta es la propensión marginal a consumir porque es la pendiente de la función de producción. 0,8. ¿Ok? Y eso, vayan preparando su calculadora para que me digan el resultado. 1 menos T sería 1 menos la tasa impositiva, que es 0,25. Y ya puedo calcular mi multiplicador. ¿Cuánto me da este multiplicador, jóvenes?
respetando todos los paréntesis y todas las cosas, ¿cuánto nos da? 2,5. 2,5, ¿verdad? Porque ¿qué hemos hecho? Primero hemos hecho 1 menos 0,25, ¿que da cuánto? 0,75, ¿verdad? Lo hemos Sí. multiplicado por 0,8 y el resultado, ¿qué es cuánto? Creo que 0,4, ¿no es? Voy a chequearlo aquí. El resultado, que es 0,6, hacemos 1 menos 0,6 y todo este denominador nos da 0,4. Y entonces luego dividimos 1 entre 0,4 y nos da 2,5. ¿Estamos de acuerdo todos allí en ese cálculo, jóvenes? Ah, sí, profe. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, sí. Luego dice que planteemos la curva ISLM. Vamos por los 7 minutos, así que bueno, esperemos. Aprovechemos aquí. La IS, ¿qué variable se determina en el mercado de bienes y servicios? ¿El ingreso o la tasa de interés? ¿Cómo, profe? ¿Qué Repite, por favor. variable se determina en el mercado de bienes y servicios? ¿Qué es el mercado de la IS? ¿El ingreso o la tasa de interés? Jóvenes, ¿dónde se determina la tasa de interés? Tenemos rato haciendo de dónde se determina la tasa de interés, jóvenes. No me hagan esto que me deprimo. ¿Dónde se determina la tasa de interés? ¿En qué mercado? En el mercado de bienes y servicios. En el mercado de dinero, joven, el mercado de En dinero. el mercado monetario. Tener el equilibrio en el mercado, perdón, el mercado de dinero alcanza el equilibrio cuando la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero y la variable que se ajusta es la tasa de interés. En el mercado de bienes y servicios, la variable que se mueve para lograr el equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada es el ingreso. ¿Se graban eso, hijos míos? Por favor. Sí, es que no entendía qué estabas preguntando, profe. La IS genera el ingreso de la economía. ¿Y cómo se genera el ingreso? La ecuación es el multiplicador keynesiano por A, que son todos los componentes autónomos de la inversión, de la demanda agregada, menos BR. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para calcular el ingreso, el ingreso y cómo planteamos la IS con la fórmula? La fórmula de la IS es Y sub E igual a K por A menos BR. ¿Cómo planteamos la fórmula de la LM? En el caso de la LM, entonces la variable que se obtiene es la tasa de interés y la fórmula es K, que no es el multiplicador, ¿verdad? ¿Esa K qué es? K entre H por el ingreso de equilibrio. Y eso le vamos a restar, abro paréntesis, 1 entre H y eso multiplica ¿a quién? A M sobre P. ¿Ok? Y entonces tenemos ahora, esta es la fórmula del planteamiento de la fórmula sin los componentes, o sea, sin los datos, perdón. Y ahora tenemos que calcular los datos. Para calcular, vamos a calcular la absorción en estos 4 minutos y en el break ustedes van a averiguar qué es K en el modelo keynesiano, ya sabemos que es el multiplicador. ¿Qué es K en el modelo I de la LM? ¿Qué es H en el modelo de la LM? ¿Qué es el parámetro que nos falta aquí? ¿Ok? Dígame. Profe, la K es la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso. Al ingreso. ¿Y la H? La sensibilidad de la demanda real a la tasa de interés. De la demanda de dinero a la tasa de interés. Muy bien. Vamos a calcular rapidito la absorción. La fórmula de la absorción, ¿cuál es?
los componentes autónomos de la demanda agregada que van en la absorción, ¿cuáles son? Jóvenes, los mismos de la demanda agregada, solo que no están determinados dentro del modelo, sino que son datos. Consumo, inversión, gasto, transferencia, pero las transferencias hay que hacerles una acotación. ¿Cuál es la acotación que se le hace a las transferencias recibidas? Que están dentro del consumo. La O es propensión la otra, marginal a consumir, que hay que multiplicarlas ok. por la propensión marginal a consumir. Como no hay Ok. sector externo, ¿verdad? Entonces no tocamos, no tenemos los datos del sector externo. El consumo autónomo, ¿de dónde lo saco? De aquí, de la variable de consumo. 3.000. La inversión autónoma, ¿de dónde la saco? De la función de la inversión, el componente autónomo. ¿Dónde les puse la función de inversión aquí completa? Aquí. El componente autónomo es 2.650. ¿Lo ven? El gasto nos los da la variable, es 2.150. Y las transferencias hay que multiplicar la propensión marginal a consumir, que es 0,8, por el monto de las transferencias, que es ¿cuánto? 3.637,5. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí. ¿Cuánto es el monto de A? ¿Alguien me lo puede decir antes de que se nos acabe el tiempo? ¿Alguien me lanza ahí un número rápidamente que nos queda 1 minuto con 22? $36.900. No, tiene que darles 10.710 según mis cálculos. Ojo que yo me puedo equivocar. Entonces, revísenlo ustedes. Recuerden que primero multiplicamos esto y después le sumamos este y este. A mí me da 10.710. Por favor, lo hacen y lo chequean. Y entonces tratan de ver cómo vamos a calcular el PIB de equilibrio para que me sigan más, ¿ok? Tenemos que volver a colocar los datos. Profe, ya revisé y me da lo mismo, pero con 11. 11.710. 11.000. Vamos Sí. a hacerlo rapidito, a ver si el minuto nos deja. 3637.5 por 0.8, a mí me da 2.910, más Ya revisé. Sí, 2.050, da eso. más 26.50, más 3.000. Ahora sí te da 10.710. Sí, profe. Ya me da eso. Ok, sigan ustedes también los otros alumnos con su calculadora, jóvenes, entendiendo lo que estamos haciendo y copiando